Se suponía que era mío. Mi hermana escupió esas palabras mientras intentaba llevarse a mi hijo. Presenté una orden de restricción de emergencia. Un mes después, irrumpió en mi casa. Tengo 32 años, y lo que debería haber sido el capítulo más feliz de mi vida se convirtió en una pesadilla viviente debido a la obsesión de mi cuñada. Una pesadilla que terminó con sirenas de policía, órdenes de restricción y una familia completamente destrozada, irreparablemente. Mi esposo, Mark, y yo habíamos estado intentando tener un bebé durante casi 4 años. 4 años de pruebas de embarazo negativas, tratamientos de fertilidad y una decepción aplastante. Mes tras mes, veía a mis amigas anunciar sus embarazos en las redes sociales, sintiendo esa punzada de celos. Me odiaba por ello. Mark fue mi roca durante todo el proceso, abrazándome entre lágrimas, investigando tratamientos y sin hacerme sentir nunca menos mujer porque mi cuerpo no cooperaba. Cuando finalmente apareció esa segunda línea en la prueba, ambos nos derrumbamos. Después de todo lo que habíamos pasado, después de que todos los médicos dijeran que nuestras posibilidades eran escasas o nulas, habíamos logrado nuestro bebé milagroso. Mark besó mi vientre y prometió que nos protegería a ambos para siempre. No tenía ni idea de lo importante que se volvería esa promesa. La familia de Mark parecía encantada por nosotros. Sus padres ya tenían 2 nietos del hermano de Mark, pero actuaron como si nuestro anuncio fuera la segunda venida. Incluso Chloe, la hermana mayor de Mark, me abrazó fuerte y me susurró felicitaciones. Pero había algo extraño en su entusiasmo, demasiado brillante, demasiado frágil, como una bombilla a punto de quemarse. Mirando hacia atrás, debería haber notado las señales antes. Chloe había estado luchando desde su divorcio 3 años atrás. Thomas no solo la dejó, la destrozó. Descubrió su aventura con su mejor amiga cuando los encontró en su propia cama. La traición le rompió algo por dentro. Hablaba de Thomas como si todavía fuera su esposo, refiriéndose a cuando volvamos a estar juntos, aunque él se había vuelto a casar 6 meses después de que el divorcio finalizara. En las reuniones familiares, reescribía su historia, transformando su matrimonio problemático en un romance épico. ¿Recuerdas aquella vez que Thomas me sorprendió con rosas todos los días durante una semana? Decía, aunque Mark me contó más tarde que Thomas lo había hecho una vez como disculpa por olvidar su aniversario. Guardaba la foto de su boda en su mesita de noche y llevaba su anillo de bodas en una cadena alrededor del cuello. La familia la vio deteriorarse, pero lo atribuyeron a la angustia. Solo necesita tiempo, decían. Creo que incluso entonces tenían miedo de ver lo que realmente estaba sucediendo. Comenzó de forma bastante inocente. 3 semanas después de nuestro anuncio, durante la cena en casa de los padres de Mark, Chloe mencionó los nombres de bebés. ¿Han pensado en Thomas?, preguntó, su tenedor deteniéndose a medio camino de su boca. Es un nombre tan fuerte y tradicional. La mesa se quedó en silencio. ¿Thomas? ¿El nombre de su exmarido? ¿El hombre que la había humillado y destrozado su vida? No tenía ningún sentido. Mark casi se ahoga con su bebida. Chloe, ¿por qué íbamos a llamar a nuestro hijo como tu ex? Ella se rió como si nos hubiéramos perdido una broma obvia. Es solo un nombre hermoso. Siempre me ha encantado. Además, las familias reutilizan nombres todo el tiempo. Intenté ser diplomática. En realidad estamos considerando Joseph como mi abuelo. Su sonrisa flaqueó. Eso es tan común. Thomas es único. Thomas es literalmente uno de los nombres más comunes, replicó Mark, y es el nombre de tu exmarido. Eso es extraño, Chloe. No es extraño, espetó, su voz repentinamente aguda. Thomas es un nombre familiar. Nos pertenece a nosotros, no a él. La tensión se mantuvo hasta que la madre de Mark cambió de tema. En el camino a casa, Mark lo descartó como Chloe siendo Chloe. Siempre ha sido intensa con cosas raras, dijo. ¿Recuerdas cuando coleccionaba muñecas de porcelana y las nombraba a todas como personajes de ese programa de televisión? Pero esto se sentía diferente, más oscuro de alguna manera. Los mensajes de texto comenzaron al día siguiente, sugerencias de Thomas para el bebé, enlaces a artículos sobre el significado y la historia del nombre, fotos de Thomas famosos que habían cambiado el mundo. Pasó de ser molesto a alarmante en una semana. Cuando no respondía a sus mensajes, comenzó a publicar en mis redes sociales. No puedo esperar para conocer al pequeño Thomas, en mi anuncio de embarazo, comprando para mi sobrino Thomas hoy, con fotos de ropa de bebé. Mis amigas comenzaron a enviarme mensajes, preguntando si habíamos elegido el nombre. Lo que más me asustó fue cómo hablaba de Thomas, su ex, y nuestro bebé al mismo tiempo. Thomas tiene los ojos de su padre. Me envió un mensaje de texto una vez, enviando una foto de su ex.
Nuestro bebé tendrá esos mismos ojos hermosos. Nuestro bebé. No tu bebé. Nuestro bebé. Mark la llamó y le dijo que parara. Ella lo ignoró, diciendo que solo estaba emocionada por el bebé. Sus padres también lo descartaron. Así es, Chloe, dijo su madre. Se obsesiona con las cosas. ¿Recuerdas cuando redecoró toda su casa de morado? Pero redecorar tu casa no es lo mismo que intentar nombrar al hijo de otra persona como tu exmarido. Las cosas se intensificaron cuando me encontré con Chloe en el centro comercial. No había planeado verla. Solo estaba comprando ropa de maternidad. Apareció a mi lado, sosteniendo un body azul con Thomas bordado en el frente. Mira lo que encontré, dijo radiante, con los ojos brillantes de fiebre. No es perfecto. Chloe, no lo vamos a llamar Thomas. Hemos decidido que se llamará Joseph. Su rostro cambió, se endureció. Thomas y yo estábamos intentándolo, ya sabes, antes de que se fuera. Iba a sorprenderlo con la noticia, pero entonces, sucedió todo. ¿Estabas embarazada? Pregunté confundida. No, admitió, jugueteando con el body. Pero lo estábamos intentando. Teníamos nombres elegidos. Thomas Jr., para un niño. Levantó la vista y, por una fracción de segundo, lo vi. El vacío detrás de sus ojos, la desconexión de la realidad. Me quitó eso. Pero ahora, tengo otra oportunidad. Se me heló la sangre. Este no es tu bebé, Chloe. Este es mi hijo. Parpadeó y el momento pasó. Se rió, fingiendo que todo había sido una broma. Pero yo sabía lo que había visto. De camino a casa, me temblaban tanto las manos que tuve que detenerme. Llamé a Mark inmediatamente. Creo que tu hermana está teniendo algún tipo de crisis, le dije, relatándole la conversación. Esto no es normal, Mark. Esto da miedo. Prometió hablar con ella, tal vez sugerirle terapia. Pero su intervención solo empeoró las cosas. La situación explotó en mi baby shower. Chloe había insistido en organizarla y, a pesar de mis reservas, la madre de Mark pensó que sería bueno para ella sentirse involucrada. Debería haberme mantenido firme. Las decoraciones eran azules por todas partes, lo cual estaba bien, pero luego noté el nombre Thomas escrito en todo. El pastel, la pancarta, los bodies personalizados que se exhibían como regalos, incluso un letrero de madera hecho a mano para la guardería. Cuando la llevé a un lado para preguntarle qué estaba pasando, sus ojos se enfriaron. Se suponía que era mío, susurró, con un temblor en la voz. Thomas y yo estábamos intentando tener un bebé. Cuando se fue, iba a ponerle el nombre de su padre. Ese era mi plan. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto no era solo un comportamiento extraño. Esto era un delirio. Chloe, este es mi bebé. De Mark y mío. Le vamos a poner Joseph, y eso es definitivo. Su rostro se transformó en algo que no reconocí. ¿Rabia? ¿Resentimiento? Algo más profundo y oscuro. Ya veremos, dijo, alejándose para saludar a más invitados. Lacani to do a Mark esa noche. Estaba atónito y luego enojado. Se enfrentó a Chloe al día siguiente, diciéndole que necesitaba ayuda y que se mantuviera alejada de nosotros hasta que naciera el bebé. Sus padres finalmente parecieron darse cuenta de que este no era un comportamiento normal y prometieron que hablarían con ella. Durante unas semanas, las cosas estuvieron tranquilas. Traté de concentrarme en mi embarazo, en preparar la guardería, en disfrutar de este tiempo por el que habíamos luchado tanto. Entonces comenzó la verdadera pesadilla. A las 30 semanas, comencé a sentirme extraña, mareada, con náuseas, mi corazón latía a ritmos extraños. Mi médico estaba preocupado por mi presión arterial e hizo pruebas. Todo volvió normal, excepto que me sentía peor cada día. Mark insistió en acompañarme a todas partes. Incluso trabajaba desde casa la mayoría de los días, me traía mis vitaminas prenatales y se aseguraba de que comiera bien. Una mañana, salió para una reunión inevitable. Estaba en el baño cuando escuché que se abría la puerta de entrada. Pensando que Mark había olvidado algo, grité. Sin respuesta. Salí y encontré a Chloe en nuestra cocina, con una llave de repuesto en la mano. Te traje un poco de sopa, dijo alegremente, como si irrumpir fuera lo más normal del mundo. Necesitas mantener tus fuerzas para Thomas. Su apariencia había cambiado drásticamente. Su cabello, una vez meticuloso, colgaba flácido y sin lavar. Había perdido peso, su ropa colgaba de su delgado cuerpo. Pero fueron sus ojos los que me aterrorizaron, vidriosos, distantes, como si estuviera viendo algo más allá de este mundo. Chloe, dije con cuidado, su nombre es Joseph,
no Thomas. Inclinó la cabeza, estudiándome como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. «Estás confundida», dijo suavemente. «¿Son las hormonas? Probablemente». Leí sobre el cerebro del embarazo. «Necesito que te vayas», dije, buscando mi teléfono. «Mark no te quiere aquí». «Mark solo está siendo sobreprotector», dijo, acercándose. «La familia debe mantenerse unida». Thomas lo sabía. Retrocedí, aterrorizada por su desapego de la realidad. «Por favor, Chloe. Ahora». Dejó el recipiente de sopa en el mostrador. «Me iré. Pero, toma tus vitaminas», dijo, señalando mi frasco de pastillas. «Necesitas mantenerte sana», para Thomas. Tan pronto como se fue, llamé a Mark, quien regresó a casa de inmediato. Cambiamos las cerraduras ese día, pero el daño ya estaba hecho. A la mañana siguiente, tomé mi vitamina prenatal como de costumbre. En una hora, estaba en el piso del baño, mi cuerpo convulsionado por calambres violentos, sangre acumulándose debajo de mí. Mark me encontró inconsciente y llamó al 911. Me desperté en el hospital con el sonido de las máquinas pitando y Mark discutiendo con alguien en el pasillo. Nuestro bebé estaba en peligro. Los médicos lograron estabilizarnos a ambos, pero estaban desconcertados por lo que había causado la reacción. Hicieron análisis toxicológicos. Los resultados sorprendieron a todos. Mis vitaminas prenatales habían sido mezcladas con algo, una mezcla de medicamentos que podrían causar un aborto espontáneo. Alguien había reemplazado las pastillas en mi frasco con falsificaciones diseñadas para dañar a mi bebé. Tenía que ser Chloe. No había otra explicación. Mark estaba fuera de sí por la ira y la culpa. Se culpó a sí mismo por no tomarse la situación lo suficientemente en serio, por asumir que su hermana solo estaba siendo rara en lugar de peligrosa. Cuando la policía vino a tomar nuestra declaración, no dudó. Les contó todo. Descubrimos que los padres de Mark habían instalado cámaras de seguridad después de un robo el año anterior. Las imágenes mostraban a Chloe entrando en su casa mientras estaban fuera, yendo directamente al botiquín y saliendo con algo en el bolsillo, el mismo día que se presentó en nuestra casa con sopa. La policía arrestó a Chloe en su apartamento. Dentro, encontraron una guardería completamente decorada, con el nombre Thomas pintado en la pared. Una cuna, un cambiador, todo lo que un bebé necesitaría, junto con impresiones de artículos sobre los derechos de custodia de los familiares si los padres se consideraban no aptos. Incluso había creado un perfil falso de redes sociales de Thomas, donde publicaba como él, hablando de lo emocionado que estaba de volver con ella y ayudar a criar a su hijo. Había estado planeando llevarse a nuestro bebé todo el tiempo. La familia implosionó. Los padres de Mark no podían procesar lo que había hecho su hija. Su padre nos apoyó firmemente, horrorizado por lo que Chloe había llegado a hacer. Su madre vaciló, insistiendo en que Chloe no estaba bien y necesitaba ayuda, no cárcel. El hermano de Mark y su esposa se retiraron por completo, no dispuestos a involucrarse en lo que llamaron el drama. Pasé el resto de mi embarazo en reposo en cama, aterrorizada de perder a mi bebé milagroso. Los médicos nos monitorearon constantemente. Mark apenas se apartó de mi lado, durmiendo en una silla junto a mi cama de hospital. Su padre nos trajo comidas y trató de ayudar como pudo. Su madre estuvo notablemente ausente. Solicitamos una orden de restricción de emergencia contra Chloe. La evidencia era abrumadora y se otorgó de inmediato. Fue acusada de allanamiento de morada, agresión e intento de daño a un feto. Fue liberada bajo fianza en espera de una evaluación psiquiátrica, con la condición de que se mantuviera al menos a 500 pies de nosotros en todo momento. Pero los documentos legales no significaban nada para ella. 2 semanas antes de mi fecha de parto, se presentó en la cita con mi médico. La clínica había sido alertada, con fotos de Chloe en cada mostrador de recepción. El personal tenía instrucciones estrictas de contactar a seguridad inmediatamente si aparecía. Estaba en la sala de examen cuando mi médico recibió una llamada. Se disculpó brevemente y luego regresó con un guardia de seguridad que se colocó afuera de mi puerta. «Solo una precaución», dijo con calma, pero sabía que Chloe estaba allí. La recepcionista la había visto en la sala de espera, hojeando una revista como si perteneciera allí. Su apariencia había activado su protocolo de inmediato. La recepcionista había alertado discretamente a seguridad mientras otro miembro del personal entablaba conversación con Chloe, manteniéndola ocupada hasta que llegaran los guardias. Para cuando la alcanzaron, había sentido que algo andaba mal y huyó. Pero el sistema había funcionado. Nunca se acercó a mí ni a mi bebé. Joseph llegó al mundo en una lluviosa mañana de martes,
Después de 20 horas de trabajo de parto, 7 libras y 3 onzas de perfección absoluta. Su pequeña mano se envolvió alrededor del dedo de Mark, y vi a mi esposo llorar por segunda vez en nuestra relación. La primera había sido cuando nos enteramos de que estábamos embarazados. El hospital tenía un plan de seguridad integral implementado. Nos registramos con alias. La sala de maternidad requería acceso con tarjeta llave, con un guardia de seguridad estacionado en la entrada a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todos los visitantes tenían que estar en una lista aprobada, mostrar identificación y ser acompañados por el personal. Joseph nunca se apartó de nuestra vista, sin guardería, sin importar cuán exhaustos estuviéramos. Las enfermeras llevaban insignias especiales que cambiaban de color cada turno para evitar que alguien robara una vieja. Cada vez que entraban en nuestra habitación, recitaban una frase clave diaria que cambiaba cada 12 horas. Parecía extremo, pero el administrador del hospital había sido franco. Hemos tenido casos como este antes. No nos arriesgamos con la seguridad infantil. Pensamos que lo peor había pasado. Estábamos equivocados. El primer mes con Joseph fue un borrón de noches de insomnio, interminables cambios de pañales y el tipo de amor profundo que nunca antes había experimentado. El padre de Mark nos visitaba con frecuencia, trayendo comidas y ofreciéndose a sostener al bebé para que yo pudiera ducharme o dormir la siesta. Mark tomó una licencia prolongada del trabajo. Estábamos en nuestra pequeña burbuja, sanando del trauma, enamorándonos de nuestro hijo. Luego llegó la noche que todavía me da pesadillas. Mark había ido a recoger comida para llevar. Se suponía que su padre vendría, pero había enviado un mensaje de texto diciendo que no se sentía bien. Joseph estaba dormido en su Moisés junto a mí en el sofá. Mientras me quedaba dormida viendo un reality show sin sentido, me desperté con el sonido de nuestra puerta trasera abriéndose. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera agarrar mi teléfono o a Joseph, Chloe estaba parada en nuestra sala de estar. Su cabello estaba sin lavar, su ropa arrugada y sus ojos. Dios, sus ojos estaban completamente vacíos, como mirar al vacío. Lo que más me aterrorizó fue lo calmada que parecía. No maníaca, no furiosa, sino inquietamente, anormalmente tranquila. Estoy tan contenta de verlos, dijo sonriendo. Los he extrañado tanto. Me levanté lentamente, colocándome entre ella y el Moisés. Chloe, no se supone que estés aquí. Hay una orden de restricción. Oh, esa cosa tana. Somos familia. Esas reglas no se aplican a nosotros. Di un paso más cerca, mirando el Moisés. ¿Está durmiendo? Me encantaría cargarlo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Ahora no es un buen momento. Mark volverá en cualquier minuto. Perfecto, dijo, ensanchando su sonrisa. Todos podemos hablar, aclarar las cosas. Sé que las cosas han estado tensas, pero me siento mucho mejor ahora. Su enfoque calculado era de alguna manera más aterrador que si hubiera entrado gritando. Esto no fue un impulso. Esto fue deliberado, planeado. Thomas querría que nos lleváramos bien, continuó, dando otro paso. Siempre odió los conflictos. Su nombre es Joseph, Cl. Su sonrisa flaqueó. ¿Sigues con eso? Pensé que ya habrías cambiado de opinión. Necesitas irte. Extendí la mano lentamente hacia mi teléfono en la mesa de café. Vine a disculparme, dijo, ignorándome. Sé que he sido intensa, pero he tenido tiempo para pensar. Ahora entiendo. Por una fracción de segundo, me atreví a esperar que realmente hubiera mejorado. Luego continuó, estabas confundida. Hormonas, estrés, les pasa a las madres primerizas. Pero ahora estoy aquí. Puedo ayudar, con Thomas. Quitarte un poco de la carga. Chloe, trataste de lastimar a mi bebé. Manipulaste mis medicamentos. Agitó la mano con desdén. Un malentendido. Estaba tratando de ayudar. Esas vitaminas compradas en la tienda no son tan buenas como los remedios naturales. Mientras hablaba, seguía acercándose al Moisés. Me moví para mantenerme entre ellos. Ahí está mi hermoso Thomas, arrulló, mirando a mi alrededor. Ha crecido tanto. Su nombre es Joseph. Sal de mi casa. Algo cambió en sus ojos entonces, un destello de ira que desapareció tan rápido como llegó. No seas Tana. Thomas viene a casa conmigo ahora. Ya tengo su guardería lista. Extendí la mano hacia mi teléfono, pero ella fue más rápida. Agarró mi muñeca y la giró hasta que grité de dolor. Ya lo has tenido suficiente tiempo, siseó, su fachada amistosa desmoronándose. Ahora es mi turno. No recuerdo haber decidido conscientemente pelear.
Solo sé que algo primitivo se apoderó de mí. El instinto de proteger a mi hijo a toda costa. Golpeé mi frente contra su nariz, escuchando un crujido repugnante. La sangre brotó de su rostro, pero apenas se inmutó. Thomas no querría que su mamá actuara de esta manera, dijo, extrañamente tranquila a pesar de la sangre que le corría por la barbilla. Joseph se despertó y comenzó a llorar. El sonido pareció activar un interruptor en ella. «¡Cállalo!», gritó, la calma desapareciendo por completo. «¿Por qué está llorando? Thomas nunca llora por mí». Se abalanzó sobre el Moisés. Agarré la lámpara de la mesa auxiliar y la balanceé tan fuerte como pude. Se conectó con su hombro, la base de cerámica se rompió con el impacto. Tropezó pero siguió viniendo. Mi mano encontró mi teléfono. Presioné el botón de emergencias mientras Chloe agarraba un fragmento de la lámpara rota. Vino hacia mí con el levantado, sus ojos salvajes, despotricando sobre cómo Thomas estaba llorando porque lo había corrompido, porque lo había puesto en su contra. No sé qué hubiera pasado si Mark no hubiera entrado en ese preciso momento. Captó la escena en un instante, yo sangrando, Chloe avanzando con un arma improvisada, nuestro hijo gritando de terror, y actuó sin dudarlo. Abordó a su hermana al suelo, sujetándola allí hasta que llegó la policía minutos después. Mientras la esposaban y se la llevaban, ella seguía gritando por encima del hombro. «Thomas. Mama Volvera, por ti. Mama ti, ama». La policía encontró evidencia en su auto de que nos había estado acosando durante semanas. Un diario detallaba sus delirios sobre que el bebé estaba destinado a ella, sobre cómo merecía al hijo de Thomas ya que él le había negado uno. Había fotos mías, en citas médicas, de compras, caminando con la carriola. Nos había estado observando todo el tiempo. Y no era la primera vez que hacía algo así. Durante la investigación, la policía descubrió que había sido despedida de su trabajo como maestra 3 años antes después de obsesionarse con una estudiante que se parecía a su ex. Había estado enviándole regalos a la niña, tratando de sacarla de la escuela sin permiso. La familia se había mudado en lugar de presentar cargos. El incidente había sido silenciado, los registros sellados. Nadie en la familia lo sabía. Chloe fue declarada mentalmente incapaz de enfrentar un juicio e ingresada en un centro psiquiátrico. Los médicos la diagnosticaron con erotomanía y trastorno delirante, exacerbado por el trauma de su divorcio. No pudieron decir si alguna vez se recuperaría lo suficiente como para ser liberada. La familia de Mark se fracturó irreparablemente. Su padre se mantuvo firmemente a nuestro lado, eventualmente cortando contacto con su esposa cuando ella continuó insistiendo en que Chloe estaba enferma y estábamos siendo crueles. Su madre eligió a su hija, sugiriendo más de una vez que tal vez Chloe debería tener visitas supervisadas con Thomas una vez que estuviera mejor. La familia de su hermano nunca tomó partido, pero se alejó, incómoda con la tensión. Han pasado 2 años. Joseph es un niño pequeño feliz y saludable que ama los camiones y la compota de manzana y no tiene idea de la violencia que rodeó su entrada al mundo. Nos mudamos a un estado diferente, cambiamos nuestros números de teléfono y eliminé todas las redes sociales. Mark comenzó su propio negocio para poder trabajar desde casa. Su padre nos visita cada pocos meses, la única conexión que Mark mantiene con su vida anterior. Todavía me despierto a veces con un sudor frío, convencida de que escucho la puerta trasera abriéndose. Reviso las cámaras de seguridad obsesivamente. He mapeado cada salida de emergencia en nuestra casa, cada lugar donde Joseph podría esconderse si algo sucediera. El miedo nunca desaparece por completo. Pero nos estamos curando. Mark y yo estamos en terapia, tanto individualmente como en pareja. Estamos aprendiendo a confiar en el mundo de nuevo, a no ver peligro en cada sombra. Y cuando veo a Mark jugando con Joseph, enseñándole a construir torres de bloques o leyéndole cuentos para dormir, sé que superamos lo peor. Protegimos a nuestro hijo. Mantuvimos a nuestra familia, nuestra verdadera familia, intacta. Chloe todavía envía cartas a veces, dirigidas a Thomas. El centro las reenvía a nuestro abogado, quien las destruye sin compartir el contenido. Dicen que está progresando, que está empezando a entender que Joseph no es su hijo. Dicen que algún día podría estar lo suficientemente bien como para regresar a la sociedad. No sé si alguna vez la perdonaré. No sé si debería. Pero si sé esto, Joseph crecerá rodeado de amor, no de obsesión, por personas que lo ven como su propia persona, no como un reemplazo o un símbolo. Y nunca, jamás sabrá el nombre de Thomas. Eso, al menos, es algo que puedo controlar.